Bueno, vamos a revisar algo que vimos antes, lo que tenía que ver con los autovectores o autofunciones en el caso de operadores hermíticos, que en este caso sabemos que si son de operadores hermíticos nos está dando estados de observables. Con los autovalores nos daba directamente la observación que teníamos, por ejemplo, en el spin, si el autovalor era más 1 o menos 1, bueno, eran justamente los dos posibles resultados que podíamos tener luego de la observación. Los autovalores ya sabíamos que formaban el espectro, todos los autovalores que podemos tener con relación al operador, ¿no? Y bueno, dentro del espectro podemos tener espectro discreto o espectro continuo. Por lo menos vamos a tomar estas dos por ahora. Recordemos que estamos hablando de, tenemos un operador, que le digo H, pero es cualquier operador, y un estado psi. Entonces, si un operador es igual a multiplicar por un lambda, entonces teníamos que esto era un autovector con autovalor lambda, y todos los lambda formaban el espectro de H, ¿no? Siempre del operador que estamos considerando hermítico. Entonces tenemos dos tipos de espectro, discreto y continuo. Por lo menos lo que consideramos ahora discreto, estamos diciendo por supuesto puntos separados uno de otro, y claramente continuo estamos tomando lo que podría ser, por ejemplo, un intervalo. Entonces, bueno, lo que sabíamos es que en el caso del espectro discreto, lo que tenemos es que las autofunciones, los autovectores, que van a estar en un espacio de Hilbert, constituyen estados que son físicamente realizables, lo que estuvimos diciendo. Si es continuo, ahí vamos a tener autofunciones o autovectores que no son normalizables. No van a representar funciones de onda posibles, pero mediante combinaciones lineales podremos tener algo normalizable. Eso es lo que habíamos visto también vía transformada de Fourier. Algunos operadores tienen espectro discreto, por ejemplo el que tiene que ver con el oscilador armónico. Algunos tienen espectro continuo, como puede ser el de la partícula libre. Ahí justo teníamos el caso donde veíamos como la función de onda la escribíamos mediante la transformada de Fourier. Y algunos pueden tener tanto discreto como continuo, ¿no? Entonces, discreto, oscilador armónico, continuo, partícula libre. Y uno que tenga los dos, podemos considerar el pozo finito cuadrado. Todos los casos que vimos están todos obtuvimos los autovectores y sus autovalores. Cuando consideramos el espectro discreto, bueno, tenemos que considerar que vamos a tener autovectores o autofunciones normalizables y algunas propiedades, algunas creo que las probamos. Primero, que los autovalores son reales. Por supuesto, hay que recordar que estamos considerando operadores hermíticos. Y otra cosa también es que distintas autofunciones que tienen distintos autovalores son ortogonales. Yo tengo un autovector o autofunción, el cual vamos a ponerle un nombre. Tenemos psi1 y psi2. Entonces yo puedo tener psi1 que tiene autovalor lambda 1 y psi2 tiene autovector lambda 2. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que psi1 y psi2, ¿no? Con estos dos son distintos los autovalores, entonces psi1 y psi2 son ortogonales. Si están normalizados, ortonormales.
Bueno, ¿qué ocurre si tenemos degeneración? O sea, tenemos para un mismo autovector, em, para dos autovectores el mismo autovalor. Bueno, si eso ocurre, cualquier combinación lineal de ellos puede ser también una autofunción, una combinación de las autofunciones o los autovectores con el mismo autovalor. Y entonces se puede usar Gram-Schmidt, como lo habíamos presentado, para en principio construir un autovector ortogonal. Y algo también de eso habíamos dicho, por ejemplo, si teníamos h de psi1 más psi2, digo h pero puede ser cualquier operador lineal hermítico, que esto lo tomamos como h de psi1, h de psi2 porque es lineal. Y si tenemos esto, pero con psi1 igual a psi2, perdón, lambda 1 igual a lambda 2, o sea que le ponemos un nombre, lambda. Bueno, esto es lambda psi1 más lambda, perdón, lambda 1 justo, queda solo lambda, ¿no? Le llamamos lambda, lambda 1 y lambda 2. Bueno, esto es igual a lambda psi1 más psi2, o sea que lambda es autovalor no solo de psi1 y de psi2, sino también es autovalor de psi1 más psi2. O sea, es autovalor de h, quise decir, pero que también tiene como degeneración en psi1 más psi2, como autovector. Digamos, por ejemplo, que f de x igual a e a la x y g de x igual a e a la menos x son autofunciones o autovectores del operador derivada segunda de x y que tienen el mismo autovalor, o sea, el caso este que estábamos viendo. Entonces, la derivada segunda de f es la derivada segunda de e a la x, o sea, que es e a la x, que es f, y la derivada segunda de g, bueno, va a salir un menos, y luego va a haber otro menos más para compensar en la segunda derivada, así que vuelve a ser g. Es decir, que si esto lo llamo, no sé, d, operar d en f nos devuelve f, y operar g d en g nos da g. Tenemos autovector f, autovector g de d, con autovalor 1 los dos. Entonces podemos construirnos una combinación lineal que va a ser un medio e a la x menos e a la menos x. Esto es el seno hiperbólico de x y también el coseno hiperbólico de x. También va a ser una combinación lineal de ambos, que es x más e a la menos x. Esto lo podemos escribir como un medio de f menos g, y esto lo podemos escribir como un medio de f más g, es una combinación lineal. Y uno puede ver que son además ortogonales. Entonces, está bien, tenemos el mismo valor para ambos, pero pudimos generarnos dos funciones como combinación lineal de ellas que son ortogonales, como teníamos cuando teníamos distintos. Entonces, bueno, eso es otra propiedad que tenemos con los autovalores del espectro discreto. Y otra cosa importante que hay que considerar, algo más general, es que las autofunciones de un operador observable son completos. Eso quiere decir que cualquier función que está en un espacio de Hilbert puede ser expresada como combinación lineal de ellas. Esto es algo más teórico, más general, pero básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a tener, es que creo que lo habíamos dicho antes, pero si nosotros tenemos una función, entonces la podemos escribir como, en principio digo suma, pero también vía Fourier habíamos visto cómo escribirlo con integrales. Entonces cualquier, en principio, autofunción, lo podemos escribir como combinación lineal, vamos a poner de esta forma, de una base de autofunciones. ¿Qué pasa con el espectro continuo? Bueno, si el espectro de un operador hermítico es continuo, entonces las autofunciones no son normalizables y entonces no podemos considerar lo que vimos antes en lo discreto. Sin embargo, veamos qué ocurre para el operador momento, ¿no? D de x h barra sobre i, vamos a decir f de p,
f de px, ¿no? O sea, vamos a buscar autovector, autovalor de el operador momento. Bueno, esto de derivar en x es una ecuación diferencial cuya solución f de p de x es a la i px h barra. Uno puede derivar y ver que queda exactamente lo mismo. Este p que está acá arriba es el autovalor. Bueno, esto no es de cuadrado integrable, no se puede normalizar, pero sin embargo vamos a suponer, por ejemplo, que p es real y veamos qué ocurre cuando hacemos el producto interno entre f de p' de x, f de p x. O sea, estoy suponiendo que tenemos dos p distintos, un p y un p', y tenemos entonces dos autovectores distintos de autovalor distinto. P' distinto a p, tenemos fp' y f de p. Bueno, esto va a ser igual a el a que va a salir al cuadrado de la integral de e a la i p menos p' x todo sobre h barra de x. Esa integral va a ser igual al módulo de a al cuadrado 2pi h barra el delta de Dirac de p menos p'. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, sale de un resultado que nos dice que la delta de Dirac, si uno hace vía transformada de Fourier, es igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito más infinito, e a la i kx de k. Tomando esto en consideración, esta integral en dx es igual a la delta de p menos p' y tenemos el h barra que sale afuera. Esto es por otra propiedad que tiene que ver con cómo salen las constantes hacia afuera del delta de Dirac. Y el 2pi, bueno, es simplemente pasar el 2pi hacia el otro lado. Entonces aparece el delta de Dirac dentro de lo que tiene que ver con el operador momento. Si tomamos a igual a 1 sobre raíz de 2pi h barra, para que se nos cancele estas constantes, automáticamente obtendríamos que por un lado f de p de x va a ser 1 sobre raíz de 2pi h barra, y por otro lado y a la i px sobre h barra. Pero lo más importante es que ahora tener el producto interno entre fp y fp' nos da el delta de Dirac. El delta que nos dé el delta de Dirac significa, al igual que en el caso discreto, que nos devuelva el Kronecker. En el caso de Dirac significa que cuando p sea igual a p', entonces vamos a tener el resultado distinto a 0 y después va a dar 0, es la condición de ortonormalidad. Es una condición Dirac de ortonormalidad, lo cual hace que aunque esto no sea normalizable, podemos tener esta ortonormalización de Dirac, donde si hacemos el producto interno nos da justamente la delta de Dirac. Entonces podemos volver a lo de la completitud. Eso significa que cualquier función de cuadrado integrable f de x la podemos escribir de esta forma, como la integral de cp por las autofunciones. Con eso es lo que queríamos decir con base de autofunciones, o sea, de esta forma. Y el producto interno de fp', digamos, con esta f, bueno, lo podemos meter acá adentro. Y nosotros ya sabemos que esto es el delta de Dirac, por lo tanto nos da cp'. Es decir, que al igual como pasaba en el caso discreto, si hacemos el producto interno de la función con la función general con la función que está en la base, nos da el coeficiente que hay que multiplicar para cada función. De esta forma también adaptamos el mundo discreto al mundo continuo en el caso del espectro, utilizando el delta de Dirac, que es muy importante